Buenos días, mi nombre es David Cayetano y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Química. Hola, yo soy Francisco Garza y estudio biotecnología. Yo soy Mauricio Aguilar y también estudio biotecnología. Este video fue hecho para nuestro proyecto de ecuaciones diferenciales, en el cual se nos pidió modelar alguna situación del mundo actual, por lo que nosotros decidimos modelar y calcular las partes por millón que hay de CO2 en la atmósfera. Este es un problema que nos preocupa, ya que cada vez la concentración se incrementa más y más y nuestro panorama es cada vez más desolador. De manera que a través de las ecuaciones diferenciales se pueden modelar diferentes fenómenos físicos para predecir sus efectos en un futuro. Con este proyecto vamos a modelar la concentración de CO2 en la atmósfera, como ya se había mencionado, y presentar una ecuación que represente de manera aproximada el cambio de esta a través del tiempo en años. El CO2 es el gas de efecto invernadero más importante emitido como consecuencia de las actividades humanas. Hoy en día, lo que está sucediendo en la atmósfera es preocupante. Desde el comienzo de la revolución industrial, en 1800, la concentración de CO2 en la atmósfera se ha incrementado en un 41%, y siendo en ese entonces una cantidad de 275 partes por millón la concentración de CO2 que había en la atmósfera. De 2011 a 2012 se mostró un incremento anual de 2.2 partes por millón, superando este número la media de 2.02 que estaba establecida. En 2015 se alcanzaron y se superaron las 400 partes por millón, estableciendo un panorama desolador. Ya no hay vuelta atrás, ya que si se quisiera detener el aumento de CO2, se tendrían que eliminar el 80% de las emisiones de combustibles fósiles. Por lo mismo, tenemos que buscar una manera de predecir lo que va a suceder, y así de esta manera tratar de hacer algo. El fenómeno anteriormente descrito se puede modelar con una ecuación diferencial que representa el cambio de CO2 en la atmósfera. Para construir esta ecuación diferencial debemos de tomar en cuenta las emisiones y consumo de CO2. Las emisiones de CO2 se atribuyen principalmente a la quema de combustibles fósiles y a la deforestación. La tasa de combustión de combustibles fósiles se asume que seguirá creciendo exponencialmente a lo largo de los años. Por eso es una constante de crecimiento exponencial, como podemos ver en la primera ecuación. Y la tasa de deforestación se asume como 2. Esto quiere decir que se mantendrá constante a lo largo de los años. Y para poder tomar en cuenta ambos factores, que sería el total de las emisiones, sería la suma de lo respectivo sobre la emisión por combustibles y las emisiones por la deforestación, lo que nos quedaría la emisión igual a la AEBT más 2, donde A y B son constantes. Para encontrar el consumo de dióxido de carbono, se asumió que la tasa de consumo es proporcional a la diferencia entre la concentración de carbono en el tiempo t con el nivel de carbono inicial. Esto se multiplica por una constante de proporcionalidad k. Ahora, para poder terminar de construir la ecuación diferencial, se deben de relacionar las tasas de emisión y las tasas de consumo. Las tasas de emisión sería AE a la BT más 2 y el consumo sería la constante K de proporcionalidad por CT menos C. Ahora, obtuvimos que la concentración de CO2 en la atmósfera, mejor dicho, el cambio de concentración, se puede representar con esta ecuación diferencial. Si esta ecuación diferencial se puede representar de esta forma, y ya al representarse de esta forma, se puede utilizar el método de la fórmula general para resolver una ecuación de primer orden. De manera que la ecuación ya reorganizada de esta manera, se puede visualizar que P de t sería igual a K, Q de t sería igual a toda la expresión del otro lado de la ecuación, y ya a partir de P de t se puede calcular mu de t, que sería igual a la integral de P de t, la cual te da como resultado E a la KT. De tal manera que ya integrando Q de t
y mu de t en la solución a la ecuación diferencial, se obtiene esta expresión de la concentración en cierto tiempo. Ahora, cuando se resuelve, se genera una constante arbitraria, la cual no se podrá eliminar si es que no se supieran las condiciones iniciales de nuestra ecuación. Sin embargo, ya las conocemos. Ahora, se sabe que el tiempo en la ecuación se mide desde el inicio de la revolución industrial, la cual inició en 1800. Sin embargo, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en la época de la revolución industrial, la cual se toma como referencia T0, era en ese tiempo de 594 gigatoneladas de dióxido de carbono. Ya cuando se implementa este valor en la ecuación obtenida a partir de la ecuación diferencial, se obtiene que la constante arbitraria es igual a esta expresión, en donde C0 representa 594 gigatoneladas. De tal manera que se obtiene la expresión de la concentración de dióxido de carbono en gigatoneladas en cierto tiempo t en diferencia en años. Ahora, entre los valores que se encuentran en la expresión, CO ya se había aclarado que representa la concentración inicial, es decir, la concentración en el año 1800, mientras que A, B y K representan constantes. Estos valores no se pueden obtener por métodos numéricos a través de esta ecuación. Sin embargo, se sabe que en el 2015, es decir, actualmente, la concentración es de 400 partes por millón, que es igual a 864.1 gigatoneladas. Ya con este dato se pueden hacer una serie de suposiciones para aproximar los valores de estas constantes. Ahora, se sabe que en la ecuación anterior había una expresión que se dividía entre e a la kt. Como el tiempo sería de 215 años de diferencia entre esta época y 1800, sabemos que e elevada a 215 daría un valor muy grande, de tal manera que esa expresión se puede tomar como cero, para simplificar las cosas. Ya a partir de ahí se obtiene que c cuando t vale 215 es igual a 874.1, que es igual a esta expresión. Ahora, e a la bt va a ser el valor que va a subir con mayor rapidez, de tal manera que su valor no puede exceder los 864.1 gigatoneladas. Si se resuelve de tal manera para encontrar a qué valor b no puede ser mayor, se obtiene que no puede ser mayor a 0.031 49 97 14. Para simplificar las cosas se pueden eliminar varios decimales de tal manera que b adquiere un valor que no contrarreste la regla que se estableció con esta suposición. Ahora, ya cuando se sustituye b en la ecuación, se obtiene que e a la 215b será igual a 784.46, de tal manera que la diferencia con el valor 864.1 da como resultado 779.63. Este valor tiene que ser igual a k, ya que se supuso que todo este valor, para simplificar las cosas, tiene que ser igual a 1. De tal manera que resolviendo para k, se obtiene que k debe valer 0.364459. Y este valor de k comprueba que el valor de e a la kt es demasiado grande como para despreciar el valor al final de la ecuación. De tal manera que ya resolviendo para la última expresión que suponimos, que es a multiplicado por k más b debe dar igual a 1, a tiene el valor de 2.5287. Y de esta manera se consiguen los valores aproximados de las tres constantes. Ahora, el problema con estos valores de constantes aproximados es que entre más se alejen del valor de t 215,
van a surgir mayores problemas. Esto se refiere a que la ecuación sería menos exacta entre más se aleje de 215. Como por ejemplo, si tomamos t es igual a 100, el valor que da realmente es mucho menor al que debería de ser obtenido a través de la ecuación. Y si tomamos t es igual a 300, el valor que da es demasiado exagerado a comparación del que realmente debería obtenerse. Sin embargo, como estamos en una margen de 200 a 250 más o menos, los valores que siguen teniendo estas constantes lo suficientemente aproximadas para no causar problemas, se sabe que el último valor, como tenía e a la kt dividiendo entre número, los valores de t son lo suficientemente grandes, es decir, desde 200 hasta 250, para menospreciar este valor completamente. De tal manera que la ecuación final en los valores de t desde 200 hasta 250 se puede establecer aproximadamente como esta expresión. Ahora, siguiendo la ecuación que se estableció en la filmina anterior, se puede saber que, bueno, mejor dicho, predecir la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en cualquier tiempo desde el 2000 hasta el 2050. Ahora, si queremos predecir la concentración de dióxido de carbono en el año 2050 para establecer su efecto en el medio ambiente, se puede utilizar la siguiente información para encontrar el valor de la concentración en partes por millón. Ahora, a pesar de que la información se dio en partes por millón, es importante aclarar que la ecuación funciona con gigatoneladas, de tal manera que se tienen que convertir primero para obtener su valor. Ahora, como quiere calcularse la concentración de dióxido de carbono en el 2050, se sabe que la diferencia entre 1800 y 2050 es de 250 años, por lo cual esto sería igual a t. Ya cuando se sustituye en la ecuación, que en este caso anotamos la ecuación completa con el valor que se quitó en la aproximación de la ecuación, se obtiene al final que la concentración, cuando hay una diferencia de 250 años, resulta en aproximadamente 2401 gigatoneladas, lo que es casi igual a 1132 partes por millón. De tal manera que esta ecuación diferencial y su solución, mejor dicho, permiten establecer cuál es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Y ya con esta ecuación se pueden predecir los valores de la concentración entre los años 2000 y 2050. Lo que resultaría sumamente útil para predecir efectos de la capa de invernadero sobre el medio ambiente. Con este proyecto se concluye que el ritmo al que se incrementa el CO2 en la atmósfera es alarmante, por lo que tenemos que comenzar a recurrir a las fuentes de energía alternativa para evitar así que la concentración de CO2 siga incrementándose de tal manera. Hemos aprendido que gracias a las ecuaciones diferenciales nos es posible modelar este tipo de fenómenos, así como muchos más, para predecir los efectos que tendrán en un futuro, de manera que es sumamente útil saber modelar con ecuaciones en todas las ciencias para expresar así diversos fenómenos.